Buenas tardes a todos los que están presencialmente y también a los que nos siguen online. Bueno, lo primero quiero agradecer a Frank Well no solo el haber escrito el libro, sino también el haber elegido el Colegio de Médicos de Madrid. A mí, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid, es un honor para nosotros que tengamos la presentación del libro aquí en nuestra casa, en la casa de todos los médicos. Es un libro muy necesario, un libro que, como vamos a ver, pues nos muestra la cruda realidad de la fecundación in vitro, con datos muy sólidos. Es un libro que tiene además un enfoque científico con todas las referencias bibliográficas para los profesionales que puedan estar interesados, pero también al mismo tiempo es un libro que se lee muy fácil, ¿no? Doy fe de ello porque ya me lo he leído, tuve la suerte de que Fran me lo regaló hace un par de semanas o así, y la verdad es que es un libro que incluso a los que sabemos pocos de la materia, como es mi caso, pues es muy claro y la verdad es que muchos de los datos que aporta son sorprendentes y son muy distintos a lo que muchas veces la industria, que tiene unos intereses económicos muy potentes en todo lo que es el abordaje a las personas que tienen problemas de fertilidad, pues muchas veces nos oculta una realidad que él plasma de forma muy clara y por lo tanto creo que es un libro que, como bien se dice en la presentación, pues deberían de leer todas las personas que se estén planteando el acudir a una clínica de fecundidad o una clínica de in vitro, ¿no? La fecundación in vitro es todavía el motivo o es la solución que con más frecuencia se busca ante los problemas de fertilidad y, como vamos a ver, pues el libro también abre la puerta a otras soluciones que, además de que puedan ser más respetuosas con la persona, muchas veces tienen una eficacia que es incluso superior. Y sin más, pues les dejo con el autor y con la mesa que lo va a presentar. Muchas gracias. Ahora, los nervios. Bueno, muchas gracias al Colegio de Médicos por haber ofrecido este maravilloso espacio y al presidente por esta presentación tan bonita. Entonces, yo ya he hablado demasiado porque todo lo que tengo que decir lo he dejado por escrito, ¿no? Y esto tiene un riesgo, además, el riesgo de exponerme, ¿no? O sea, me he expuesto para que las personas que tengan dudas o que cuestionen o pues pueden acudir al libro y pueden pues decirme, darme su feedback para mejorarlo. De hecho, esto es algo que ya ha pasado. No me quiero enrollar. Lo que voy a hacer ahora es, voy a presentar un poco el libro, voy a dedicar unos 10 minutos a presentar un poco el libro, me voy a dedicar a ver para quién va dirigido y luego un poco lo que es la estructura. Y voy a dedicar poco tiempo porque lo realmente interesante hoy es escuchar a los que tenemos en la mesa. A mí me ha hecho mucha ilusión porque los que han venido y el que vendrá online también son grandes profesionales, han leído el libro, me han dado un gran feedback y yo les he invitado justamente para que compartan conmigo y con todos ustedes qué impresiones han tenido desde su enfoque profesional, porque cada uno tiene su propio enfoque profesional, el libro. ¿Bien? Entonces, les iré dando yo la palabra a cada uno para luego cerrar. Bien, entonces, ¿a quién va dirigido el libro? Bueno, primero, el objetivo del libro. El objetivo del libro, ya se ha comentado, muchos que estáis aquí lo sabéis, es muy sencillo, es informar, ¿no? Después de todos estos años, con un proyecto europeo que
presentes aquí que también han estado presentes en el proyecto, hemos visto pues, que hay una carencia de información en cuestiones muy relevantes para aquellos que se están planteando acudir a las técnicas, pero no solo para ellos. Es decir, las personas que ya hayan acudido o las personas que quieran informarse sobre el fenómeno o los propios profesionales que trabajan en el sector no tienen dónde acudir para conocer el estado actual de la cuestión en determinados aspectos, principalmente en dos, que es en los que se centra el libro y que han salido aquí. Uno es el aumento de riesgo de enfermedades graves que se observa en la población in vitro comparada con los nacidos espontáneamente. Y el otro aspecto es la tasa de éxito de las tasas de éxito que se presentan en las clínicas de reproducción humana asistida. Son esos dos asuntos, pero lo cierto es que para abordar esos dos asuntos uno empieza a indagar y te sale un libro como este, ¿vale? Es decir, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, hay muchos intereses, pero también hay muy buena voluntad, he de decir también. O sea, quiero decir, está todo muy mezclado y lo que he tratado con este libro es desengranar qué papel juegan cada uno de los factores que están involucrados en esta red compleja que ha tenido el triste resultado de mantener a una población desinformada, ¿vale? Entonces, este es un poco el punto, ¿vale? Vale, una cosa que sí quiero decir es que es un trabajo de vocación universal. ¿Qué significa esto? He mantenido al margen todo lo que es ideologías, creencias, posicionamientos políticos. O sea, lo explico de este modo en el libro. Cualquier persona que esté en la cola de una clínica o consulte a través de las webs la información sobre reproducción humana asistida, sea de izquierdas, de derechas, sea creyentes, tenga la ideología que tenga los prejuicios que tenga, va a estar igualmente desinformada. Y en este sentido, ¿no?, creo que es un libro, por eso digo que tiene vocación universal, ¿vale? Esto por un lado. Y luego, por otro lado, es muy importante también el darse cuenta que, vamos a ver, necesitamos ofrecer información masticada y clara no solo para la población, sino también para los gobernantes. Los gobernantes que tienen que monitorizar, que tienen que reflexionar, que tienen que tomar decisiones en salud pública, necesitan una información fácil, pero rigurosa a la vez, para que puedan realmente tomar sus decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hablaba de la buena voluntad. Yo no tengo dudas de que en este sector haya gente, ¿no?, que quiere hacer las cosas bien, y lo que yo quiero hacer es facilitarles, no con respuestas y con datos definitivos, sino con el estado actual de la cuestión para facilitar eso, ¿no? Una buena gestión de la salud pública y de la gestión de riesgos, y bueno, se abre un melón muy grande con un montón de cosas que dan para hablar. Me comentaban algunos, ¿verdad? A raíz de la publicación de este libro he recibido un feedback muy bonito de profesionales del sector que me han dicho: Fran, hemos leído el libro y qué bien que has puesto sobre la mesa esto en el debate público, porque es algo que, ¿no?, que todos vemos y es algo que hay que tratar de una manera serena, pero con seriedad, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco el contexto general que a mí me ha motivado también. A ver, estoy muy contento porque al final siento que lo que he hecho es algo útil, ¿no? Luego veremos qué recorrido tiene, pero también es bonito, digo, para mí personalmente, el poder haber ofrecido algo que digo, bueno, esto, digo, yo ahora me puedo morir, me puedo ir a mi casa, puedo no salir nunca más en ningún sitio, pero yo ya he dejado ahí algo para que, ¿no?, para que otros lo cojan y tiran para adelante con esto, porque creo que realmente es importante. Bien, la estructura. Nada, la estructura es sencilla y amena. Lo he querido hacer ameno para, bueno, pues eso, para que sea de fácil lectura, ya lo he comentado antes. La primera parte se titula Lo que no te dirán y tiene que ver particularmente con el aumento de riesgos de enfermedades observado, ¿vale? Hago una revisión y, bueno, más que una revisión, reúno publicaciones de hace más de 3 décadas que te hablan sobre un aumento de riesgo en la población in vitro. ¿Bien? Explico también lo plausible que es, desde el punto de vista biológico, que esto sea así. Hay que buscar la plausibilidad biológica cuando aparecen este tipo de riesgos y, efectivamente, ¿no?, hay un desarrollo del embrión temprano y de los gametos cuando el estadio es más vulnerable y tiene todo el sentido del mundo
que determinadas intervenciones vayan a afectar a los gametos o al embrión y de ahí luego acarren consecuencias tanto a nivel de embrión, feto, como de niño nacido, como de adulto. O sea, es decir, tiene que tener sentido y lo tiene. Y lo explico porque muchas veces lo que falta es eso, falta ver la lógica de la vida y de la realidad, ¿vale? Entonces, todo esto lo comento en la primera parte del libro. ¿Bien? Vale, una segunda parte la he llamado comprender cómo funciona todo. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando empieza a leer el libro dice, Fran, ¿estás diciendo que hay todo este aumento de riesgo y nadie está diciendo nada? Parece algo como imposible. O sea, ¿soy yo un iluminado que vengo aquí a poner unas tablas de aumento de riesgo importantes? Entonces, hay un segundo capítulo, o sea, una segunda parte que explico por qué este silencio. ¿Vale? O sea, no solo digo, fijar lo que hay, digo, bueno, hay esto y ahora os voy a explicar por qué nadie está diciendo nada. ¿Y por qué nadie está diciendo nada? Bueno, voy a los que tienen, por decirlo así, la sartén por el mango, que son las asociaciones científicas internacionales que organizan congresos y que son los que forman a los clínicos y a los profesionales. O sea, los profesionales están trabajando en la clínica y de vez en cuando se van a un congreso a ver cuál es el estado actual de la cuestión. De ahí se nutren de lo que está pasando. Bueno, yo ahí me voy a nutrir también de lo que está pasando. Y veo que el modo como están organizados esos cursos, esos congresos, esos cursos de formación, digamos, especializada, bueno, pues muestro la manera como se presentan esas investigaciones. Por decirlo así, como se le quita hierro o se maquilla o se va a unos temas que realmente pueden generar dudas. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Suena crítico con las asociaciones científicas, pero en el fondo soy comprensivo con la gente que trabaja en el sector. Mucha gente que trabaja en el sector no sabe estas cosas y no sabe porque, digamos, los que tienen la responsabilidad de informar no están informando. ¿Bien? Pero no solo eso, luego hay toda una red de intereses que estos los que saben de otros sectores. Yo me acuerdo cuando hacía este libro, decía gente que sabe de otros sectores en donde está la farma y las biotecnologías, ¡jo, lo que está pasando! Y me dicen, Fran, eres muy ingenuo. Esto pasa en todos los sectores donde hay mucho dinero en juego. Y yo decía, bueno, ya, pero es que yo no sé los otros y sé de este y me preocupa mucho, ¿no? O sea, tampoco es plan de mal de muchos, no. A lo que voy es que esto es algo en el que hay muchísimos intereses involucrados, hay farmacéuticas, esas biotecnológicas, también hay lobbies, es decir, hay todo un entramado en el que yo me he introducido sin querer, porque en ese proyecto europeo en el que estuve durante 3 años, ahí estuve, por decirlo así, bien calladito y estuve viendo cómo pasaban y qué estaba pasando. Entonces, recojo también toda esa experiencia personal y ya os digo que no es solo las asociaciones y el sector, sino hay toda una planificación estratégica de lobbies legales, entendedme, no es que haya una mano oscura, sino que son estructuras que están ya afianzadas y que, bueno, y que con esas influencias consiguen que al final, aunque haya publicaciones que muestran un aumento de riesgo, no se les da el eco que yo creo que debería de darse. ¿Vale? Esa sería la segunda parte. Y luego una tercera parte que tiene que ver, que dice prepararse para lo que está por venir. Bien, aquí hago un paralelismo entre lo que pasó con la industria del tabaco y lo que creo que va a pasar con la reproducción humana asistida. Se podrían poner muchos ejemplos, pero el tabaco es muy claro y además lo tenemos todos en la cabeza. Muchos aquí habrán ido en avión con todo humo en la cabina, muchos habrán ido aquí a la universidad con el profesor fumando en clase. ¿Y qué pasó? Bueno, pues de los años 20 ya teníamos constancia de que había, desde 1920, de que había una relación entre fumar el tabaco y enfermedades. En los 50 ya estaba todo clarísimo. Y, bueno, y hubo que esperar a finales de los 90 para que hubiera una preocupación real. Ese cambio no lo consiguió ni la ciencia, ni las publicaciones, ni los gobiernos. Ese cambio se consiguió porque, bueno, pues porque la población dijo esto no puede ser, ¿qué está pasando aquí? Y hubo unas demandas colectivas y eso es lo que hizo propiciar un cambio, además fue bastante rápido. O sea, fueron 70 años de, bueno, hay dudas, quizás sí, quizás no, hay que ver, a un cambio radical, ¿no? Por las implicaciones en salud pública que hubo también. Bueno, pues hago ese paralelismo para luego meterme en un caso que no es tan grave desde mi punto de vista como el aumento de riesgo de enfermedades observado, tiene que ver con las tasas de éxito de las técnicas. Titulares, 9 de cada 10 consiguen su objetivo de ser padre. Ese es el titular
a la hora de comunicar el tema. La realidad, con tus propios gametos, sin recurrir a óvulos, vas a datos de países enteros que dan datos, no estimaciones, sino reales, y tienes, pues, con 45 años un 1,6%, con 40 años un 5 o 6%, con 35 años un 14, 15, 16%. Y cuando nos acercamos a recibir un tratamiento, tenemos ese tipo de titulares. También ahí se hablará después de engaños con tasas de embarazo. El objetivo de ser padres no significa quedarte embarazada, significa tener un niño. Entonces se juega, por eso es todo bastante sutil. Te dan una tasa, pero no es de niño nacido en casa, sino de embarazo. Un embarazo que en la mayoría de los casos acaba siendo negativo y por eso hace falta muchos intentos. Bien, en lo que está por venir traigo a colación el tema de las tasas de éxito, donde se ve con mucha más nitidez la falta de regulación que hay. En el proyecto europeo ya hicimos un checklist donde mostrábamos las carencias en tono constructivo de cómo se podía mejorar la información. Bueno, es algo que han pasado 3 años y todo sigue igual. Bien, termino con el capítulo del consentimiento informado, que es el tendón de Aquiles. Es decir, esto no es solo una cosa de mejora, se explicará hoy, el consentimiento informado es una exigencia jurídica para estar bien informados, para tomar decisiones libres. Entonces, dirijo todo el libro para terminar con algo lo más, por decirlo así, neutro, en el sentido de, bueno, si es que esto es un problema, ¿por qué es un problema? Porque se debería hacer bien, ¿vale? Y por último, yo creo que es de mis capítulos favoritos, es conclusiones a modo de recomendación. Claro, ¿a quién recomiendo yo? Pues a todo el mundo, ¿no? Hago a los que quieren ir, a los que ya han ido, a los directivos de las asociaciones, a los que trabajan en el sector, ¿vale? A los gobiernos. Ahí vamos, porque es verdad que cada uno necesita, ¿no?, orientarse de manera distinta. Entonces, bueno, en ese último, no es que esté contento con él, pero realmente creo que lo que digo es bastante razonable y está fundamentado en todo lo anterior, ¿verdad? O sea, lo que trato siempre es que cada afirmación que haga tenga su referencia para que, bueno, pues para... ¿Bien? Vale. Bueno, prefiero no saber el tiempo que llevo. Este es el libro, pero lo bueno viene ahora. He estado hablando antes con todos ellos y hoy vamos a presenciar, en el fondo, un mini congreso, ¿vale? No es que el libro no sea lo importante, pero después de hablar con cada uno de ellos, el feedback que he recibido del libro desde su experiencia va a ser algo maravilloso, porque vais a ver desde cada uno desde su perspectiva cómo cree que debe ser el enfoque, además de que aporta el libro, ¿verdad?, los problemas que se han visto, y desde enfoques totalmente distintos y todos complementarios. Así que creo que lo vamos a pasar muy bien. De hecho, va a ser el primer mini congreso mundial de riesgos de la reproducción humana asistida, porque es sorprendente que todavía no haya habido ni uno temático sobre este tema que es tan importante, ¿vale? Muy bien, paro ya. Y vamos a empezar, está todo pensado para ir, digamos, completando cada uno de los enfoques para que acabemos todos con una visión global. Vamos a empezar con el doctor Albert Balaguer, aquí a mi derecha. ¿Bien? Albert Balaguer lleva 2 décadas de contacto, bueno, ha pasado 2 décadas de contacto clínico directo en una UCI de neonatología, una unidad de cuidados intensivos de neonatología. Y después ha sido durante 15 años director de servicio de pediatría que incluía una unidad de UCIs neonatólogas de 3er nivel. Es decir, lleva más de 30 años observando desde su experiencia clínica la salud de los niños nacidos con problemas en unidades de cuidados intensivos neonatológicas. Y ahora pues nos va a contar, muchísimas gracias por venir, Albert. Solo voy a decir una cosita más y es, este libro lo han revisado 17 personas antes de ser publicado, porque yo necesito ayuda, como bien ha quedado claro después de mi exposición, ¿vale? Entonces, el doctor Balaguer, con su experiencia, me dijeron, habla con él para que te ayude a, por decirlo así, a nombrar bien, a revisar bien todos los problemas y las patologías y los trastornos de los que estás hablando. Yo hacía la traducción al inglés porque los libros estaban en inglés, que la traducción estuviera bien hecha. Entonces, realmente para mí ha sido una grandísima ayuda contar con él en ese sentido. Así que estoy muy agradecido y qué bien que has venido. Y adelante, Alberto. Muy bien.
Pues vamos allá. ¿Tú te sientas? Adelante. Yo me quedo ¿Piensas aquí aguantar echando ahí? un vistazo Perfecto. a cómo lo hacéis. Bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a Fran, pero a toda esta organización. Para mí es un privilegio estar aquí hoy, por tanto, las gracias. Con una aclaración, no soy el típico, digamos, invitado que es fruto de una larguísima amistad y por eso vengo aquí a alabar el libro de Fran. Bueno, con Fran nos hemos conocido hace quizá un par de años en un encuentro casual, una única vez, esta es la segunda vez que lo veo en persona, y lo que hay detrás de esta presencia es mi admiración por el trabajo hecho, la fascinación por un trabajo tan riguroso, tan complejo y tan bien presentado. Así que vaya eso por delante. Por tanto, detrás hay un proyecto de investigación de 3 años y luego muchos más años previos y posteriores de trabajo suyo riguroso, transformado en algo divulgativo. Dicho esto, otra cosa que no sé, es como un poco personal e íntima, pero cuando le conocí empecé a sentirme reconciliado con una vieja obligación moral que yo sentía como médico, como neonatólogo, de contemplar esta realidad y de haber dicho muchas veces, de hecho, una vez conocido dije, yo tengo que repasar mis papeles y en efecto encontré cosas escritas hace más de 20 años sobre este tema y luego el propósito de alguna vez enfrentaré esto desde el punto de vista de la investigación, de los datos empíricos. Bueno, pues esto queda completamente superado por la realidad de tener ya un libro con una información muy rigurosa desde distintos ámbitos. Así que, por si no lo había dicho, el libro es fantástico, lo tenéis que leer, lo tenéis que divulgar, creo que hay muchísima verdad. Para mí es un breakthrough, no hay otro libro que explique esto en todo el mundo. Tampoco es tan raro, porque hay que considerar que España es la primera potencia mundial en términos relativos en cuanto a población y a tamaño. Es el país puntero y es ya digo, es una potencia mundial, la primera potencia mundial en términos relativos sobre este tema. Así que no es raro que en España se produzca este primer libro que no existe en todo el mundo y que aúna toda una serie de información que veréis que es apabullante y que está muy bien analizada y sintetizada y presentada. Así que esa reconciliación. Y en tercer lugar, como premisa casi, el hecho de que, digamos, la orientación de todo el libro no solo es muy asequible, muy bien explicado, con mucho ejemplo, muy divulgativo, sino que además es muy respetuoso, muy claro en las ideas, pero muy respetuoso con una realidad que muchas veces es muy dolorosa y que no podemos olvidar. A mí me golpea particularmente como médico, por tanto es evidente que los niños nacidos por estas técnicas merecen todo el cuidado y más, y por supuesto el mismo o mejor que el que merece cualquier otro niño, eso no hay que ni comentarlo, pero es que las madres, las parejas, las familias que han sufrido todo un proceso que hay detrás y que los que estéis familiarizados, pues sabréis que muchas veces comporta mucha angustia, mucho sufrimiento y esa comprensión pienso que también subyace a todo el libro. Y por último, el trato también de respeto a los profesionales que están involucrados en estas técnicas, porque seguro que de que todo su trabajo está movido por el deseo de, en efecto, de contemplado ese sufrimiento, poner una solución. Así que, en ese sentido, me parece que es un libro también muy adecuado. No es un libro sensacionalista, no es amarillista, no pretende juzgar, no dice esto es blanco y esto es negro, sino que explica toda la gama de grises de un modo asequible para que todos lo entendamos. También creo que hay que decir, porque no sé si ha salido suficientemente, no es un libro sobre cuestiones éticas alrededor de la fecundación in vitro, creo que sí que lo has dicho, pero me gusta insistir en esto. No se trata del estatuto del embrión o qué problemática hay detrás o cómo son manejados, no entra en estos términos, sino que se limita a
sintetizar, analizar los datos empíricos que hay detrás de toda la ciencia que ya llevamos acumulada sobre estas técnicas. Bueno, y ahora entro en el tema, espero no irme mucho. Me había propuesto señalarme aquí los minutos, pero no lo he hecho, así que no sé cuánto llevo, pero voy a ser muy breve. Vas muy bien. Muy bien. Venga, pues entonces, consecuencias médicas. ¿Se puede resumir las consecuencias médicas de todo lo que hay detrás y de lo que tú expones en el libro? Sinceramente, mi conclusión ha sido que no, pero me parece que sí que os puedo decir un poquitín, hablar de sensaciones también. Le decía, cuando nos conocimos, lo que había es contemplar la historia de la neonatología desde una unidad de cuidados intensivos neonatológicos y ver cómo, a medida que la fertilidad en España, porque es en el ámbito donde yo me movía, pero también me he movido en otros ámbitos, y ocurre lo mismo, en Estados Unidos particularmente, ¿no? Mientras la fecundidad o la fertilidad en España iba cayendo paulatinamente, y al mismo tiempo que se iba mejorando la atención obstétrica y al mismo tiempo también que se iba instaurando el aborto selectivo de aquellos pacientes con defectos, lo que veíamos es que las unidades neonatológicas iban bajando de pacientes, había menos niños con problemas neonatológicos. Y toda esa masa de niños se iba sustituyendo por otra masa de niños que procedía de las clínicas de fertilidad. Y como esa realidad no trascendía más allá de nuestras unidades, porque además compensaba muy bien los números, pues es algo sorprendente. Y de ahí ese sentimiento de obligación moral, de esto hay que investigarlo, esto hay que analizarlo. Bueno, entonces, una cosa interesante es pensar que no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias en salud a medio largo plazo. Hay que considerar que el primer niño nacido por estas técnicas en el mundo, pues ahora cumplirá 40 y pocos, y el nacido en España, 41, creo, 40. Se retrasó 5 años. España fue pionera en Europa con el primer concebido por fertilización in vitro, pero ahora cumpliría 41. Es decir, ¿qué sabemos de la salud de estas personas a medio largo plazo? Pues tenemos unas pocas decenas de treintañeros que han sido concebidos por estos procedimientos y, por tanto, sabemos muy poco de salud, porque además no se ha hecho un seguimiento paulatino, sistemático, como se hace con cualquier técnica médica o quirúrgica. Vamos a ver cómo va esto, vamos a analizar estos pacientes. A mí me cuesta muchísimo. He tratado de, en fin, para esta ocasión, de hacer un pequeño screening en las unidades neonatológicas catalanas, a ver si sabemos cuántos hay ingresados ahora mismo que tengan ese antecedente. Bueno, es que este antecedente está escondido en la historia clínica, si es que existe. Por tanto, no podemos saberlo. O sea, no se ha monitorizado, al igual que cualquier otra terapia, cómo funciona esto a lo largo del tiempo. Lo que sí sabemos es que nuestras unidades se llenaban de niños, y ahora voy a lo que iba. ¿Qué 3 patologías? Yo voy a destacar 3 que evidentemente las destaca el libro, pero a veces las podemos leer y si no estamos en esa cultura un poco de especialista, nos pueden pasar un poco inadvertidas o diciendo, bueno, pues esto no es tan... Prematuridad, bajo peso y gemelaridad. A veces las 3 unidas porque están emparentadas en muchas ocasiones, no siempre. Pero prematuridad, empecemos con esta y las otras las voy a apartar. Prematuridad, podemos pensar, bueno, yo conozco muchos niños prematuros y en mi familia hay, el más listo de la clase de no sé dónde era prematuro y genial, ¿no? Y Stevie Wonder era prematuro. En fin, aquí hay gente que puede entendernos. Yo lo digo a mis alumnos, hablo ahora de Stevie Wonder y no saben de quién les hablo, ¿no? Pero, en fin, aquí puedo aprovechar. Pues claro que sí, pero como grupo, ¿qué salud tienen estos niños? Hoy día lo sabemos. En una unidad de cuidados intensivos neonatológicos, el hecho de que nazca un prematuro de menos de 28 semanas, de 27, de 26, es un toque arrebato de toda la unidad, de toda la tecnología, de todos los profesionales. Aquello es un asalto tremendo que pone, en fin, que supone un reto de salud tremendo. Todos al servicio de aquel niño prematuro tan frágil, quizá de 400 y pico gramos, de 500 y pico gramos, con todo lo que comporta en
desde todos los aspectos, ¿no? De su inmadurez, de su fragilidad. No es lo mismo ventilar a un adulto de 70 años, someterle a ventilación asistida de cualquier estilo, que con todas sus variedades, pues las mismas hay en la prematuridad, pero desde luego no es lo mismo, no es la misma fragilidad, desde luego no es lo mismo una intubación traqueal a un prematuro de 500 gramos que a un adulto, pero no solo en tamaño, es que es todo el conjunto, ¿no? Y todos los cambios que está pasando este recién nacido prematuro, que van a poner su vida en riesgo. Va a pasar, lo sabemos, cuando ocurra este ingreso, sabemos que inmediatamente vamos a tener que movilizar todos estos recursos con todo el esfuerzo, con toda la implicación también emotiva de todo el personal, que se implica de una manera increíble. Pero también sabemos que ese recién nacido va a pasar por crisis de salud graves, es decir, va a poder morirse en cualquier momento bastantes veces durante su ingreso, un ingreso que durará semanas, un par o 3 de meses mínimo, ¿no? Dependiendo de las semanas, evidentemente. Bueno, eso es un caso, eso lo veíamos, eso lo vemos y eso nos podemos hacer una idea, porque realmente eso te golpea muy profundamente. Pero es verdad que hay muchos prematuros que no son tan prematuros. Lo que pasa es que también nos ha ido explicando la realidad, ese seguimiento que sí que lo hacemos con este dato porque es muy obvio y muy evidente, que la prematuridad es el factor de salud más importante, más condicionante de la salud futura del niño, del preescolar, del escolar, del adolescente, del adulto joven y del adulto mayor. El factor de salud que más va a condicionar la vida, independientemente de las semanas. O sea, esos niños, algunos, muchos, casi la mitad, por debajo de las 27 semanas, van a desarrollar una hemorragia cerebral, aproximadamente la mitad, ¿no? Que puede ser graduada, más o menos grave, y probablemente con más o menos secuelas. Pero los niños de 34 semanas, que no nos impresionan para nada, porque son para nosotros prácticamente a término, o los de 33 semanas, o incluso de 32, esos niños tienen condicionada su salud de por vida. Y eso pasa inadvertido y hay una relación, una asociación fortísima entre técnicas de reproducción asistida y prematuridad. Por tanto, quiero llamar la atención sobre este aspecto porque me parece que puede quedar un poquitín... No entraré, solo mencionaré 2 grupos de patologías que en realidad son enormes, pero simplemente por mencionarlos, ¿no? Mencionar los aspectos genéticos, es decir, las patologías genéticas que vemos asociadas a estos niños. A veces estos niños pueden llegar casi a término y en cambio lo que descubrimos es una anomalía que luego vemos que está asociada a un sustrato genético y que la biología nos ha ido explicando, por tanto esa plausibilidad biológica de la que hablaba Fran nos va explicando que no es nada raro. O sea, es muy intuitivo. Ahora sabemos que eso está mediado por la epigenética, o sea, por el entorno inmediato o más o menos mediato del genoma, ¿no? Ese entorno que en realidad modifica muchísimo y que condiciona muchísimo la salud futura. Pero decía, este aumento de enfermedades genéticas, ahora sabemos un poquitín las causas, pero intuitivamente las podemos entender relativamente fácilmente. A más invasiva es la terapia que se efectúa sobre estos niños o sobre estas familias, sobre los gametos concretamente, para poder que se produzca la concepción y la implantación. A más invasiva hay una implicación bastante fuerte, una asociación directa, positiva y además gradual, a más patología vemos, también genética. Por tanto, pero es muy lógico, porque hay una selección natural que entendemos que no se produce cuando, por tanto, toda esa maduración, toda esa preparación que pasan los 2 gametos antes de encontrarse y de anidar, todo eso está salvado de alguna manera y por tanto, es bastante intuitivo pensar que eso pueda tener consecuencias. Y dejo al lado los defectos congénitos, que sería otro gran grupo de problemas de salud asociados, que en estos casos, lógicamente, no tenemos pruebas directísimas, no podemos hacer un ensayo clínico a doble ciego y someter a unos sí y a unos no y a ver qué pasa, eso no se hace.
pero claro que vemos ese grado de asociación que hay con determinadas patologías y esa asociación, en efecto, es muy, muy, muy indicativa. No es normal que en determinados pacientes sometidos a estas técnicas, determinada enfermedad se multiplique su riesgo por 15, que el riesgo relativo sea 15 veces por encima de lo habitual. Eso no ocurre nunca en biología, o 11 veces, o incluso 5 veces, ¿no? Son digamos, indicaciones muy claras de una asociación muy directa. Bien. Y por último, ahora sí que acabo, quizá una interpretación personal, que en eso sí que, no lo sé si lo dices en el libro, porque al final se confunde lo que uno piensa y lo que uno ha leído, pero mi interpretación personal sobre las técnicas de reproducción asistida, igual que tú has hablado de ese aspecto del tema del tabaco, yo me hago la idea de que ante un problema que existe, que es que baja la fertilidad, que hay más subfertilidad, una gran parte asociada al retraso del ponerse a ello, del tener hijos, sencillamente. Lógicamente, esos son condicionantes sociales que, por cierto, serían los que tendríamos que luchar entre todos, ¿no? Facilitar que esa conciliación incluyera también la conciliación con la maternidad en las mujeres jóvenes. El otro día en clase se me arracimaron, esto no lo pensaba decir, pero unos estudiantes, que ha sido hace 2 días, me preguntaban sobre una cosa de la parálisis cerebral, pero empezó una a desahogarse como diciendo, es que lo nuestro es muy duro. Entre los 20 y los 30 tenemos que estudiar, sacar buenas notas, hacer el MIR, escoger el hospital, no sé, quizá tener novio, quizá tener hijos. Entre los 20 y los 30, esto no lo podemos hacer, no, es muy difícil. Tenemos que facilitarlo, eso no puede ser. Bueno, a lo que iba, pues me parece que la idea sería, ante un problema que es real, se ha intentado hacer un abordaje que el tiempo nos está diciendo que no es el ideal, ¿no? Igual que el abordaje inicial de los tumores de mama era la mastectomía radical, y a más radical mejor, eso generó tremendas morbilidades y también mortalidad, y con muy poca ventaja respecto a los, ninguna ventaja de hecho, sino todo lo contrario, respecto a los tratamientos actuales, mínima invasividad quirúrgica, tratamiento diana según la genética o la naturaleza del tumor, etcétera, ¿no? Por decir algo, o el uso de antiarrítmicos en el infarto, en el momento del infarto. Hoy día sabemos que eso, a pesar de la relación que existe entre la isquemia, el infarto y las arritmias, el dar antiarrítmicos en ese periodo inicial, en realidad todos los estudios condujeron a ver que producía más muertes. En el ámbito neonatal solo diré un ejemplo, pero es que hay muchísimos. Ya digo que no nos remontamos a las sanguijuelas. Los médicos hemos abordado la problemática de la mejor manera posible en cada periodo del tiempo, y yo creo que este es uno de ellos. Decía, en el ámbito, ya que he hablado de la prematuridad, pues la cantidad, y que he mencionado a Stevie Wonder precisamente porque me viene a la cabeza el hecho de que él era prematuro y que era invidente, y esa ceguera estaba producida por una fibroplasia retrodental producida por el exceso de oxígeno. En ese momento no se sabía. Esa fue una epidemia de ceguera de decenas de miles de niños que quedaron ciegos por exceso de oxígeno. No sabíamos que el oxígeno le salvaba la vida desde el punto de vista respiratorio o le ayudaba en ciertos momentos, pero el exceso de oxígeno producía una neovascularización que finalmente inutilizaba la retina y que además potenciaba el efecto oxidante del oxígeno. Así que muchas veces nos ha pasado esto, es probable que estemos en este periodo y que sea un buen momento y pienso que este libro, creo que no voy a exagerar en mis dotes proféticas, que son nulas, pero que va a ser un cambio de paradigma, me parece a mí, en la información, para hacernos ver que los problemas de subfertilidad los hemos de abordar de una manera mucho más natural, mucho más propicia, mucho más respetuosa, pero también más coherente y quizá más eficaz que lo que estamos haciendo ahora. Y eso es todo, Fran. Muchísimas gracias, Albert. Bueno, vamos a pasar ahora a la intervención de la doctora Baeza, Carmela Baeza. Ella es médico de familia, es experta en duelo perinatal y, bueno, hay que decir también que ha formado en España más de
3.000 médicos y enfermeras en cuestiones de lactancia y duelo perinatal. O sea, estamos, digamos, ante la formadora de médicos en estos temas. Pues eso me ha hecho mucha ilusión porque, bueno, ella nos va a hablar de un tema que yo en el libro lo abordaré en el segundo tomo, de aquí a otros 14 años, ¿no? Pero va a hablar de cosas que a mí me han abierto mucho los ojos para ver cómo, a pesar de lo que digo aquí, hay que ampliar todavía más el efecto que pueden tener estas técnicas. Gracias, Fran. Muchas gracias por la invitación. Tengo que decir que la invitación fue hace poquito, con lo cual me he leído el libro rápido, pero me ha gustado mucho porque, bueno, yo soy médico de familia. Trabajo en una consulta de lactancia materna y hago acompañamiento al duelo a personas que han perdido a bebé pues, en el embarazo, en el parto o en los primeros meses. Y bueno, también trabajo un poquito en el tema de la fertilidad natural, o sea, pues enseñando a las mujeres a reconocer sus signos de fertilidad, lo cual es una forma también muy bonita de ver posibles causas de infertilidad. Así de sencillo, simplemente con ver la gráfica de una mujer podemos decirle, pues mira, igual te pasa esto, ¿no? Me acuerdo hace poco que, bueno, el año pasado vino una mujer porque le habían mandado, no se quedaba embarazada, le habían mandado un fármaco para ovular, el Omifin. Y bueno, pues estuvimos haciendo gráficas y su problema era un problema de un posovulatorio corto, pero estaba ovulando. Entonces, a veces simplemente con ver una gráfica no hace falta meterse en ninguna técnica, ¿no? Pero bueno, que me voy. Bueno, pues yo trabajo ahí. Entonces, realmente el tema del in vitro a mí me toca de refilón en el sentido de que yo no he estudiado sobre el tema, ni he hecho nada en concreto, ni trabajo específicamente con familias que tengan bebés de in vitro. Pero como trabajo con muchas familias, con muchos bebés, pues muchos de ellos provienen de aquí, ¿no? Entonces me ha gustado leer el libro porque cosas que yo he ido intuyendo, que he ido viendo, que a lo mejor no están muy estudiadas, porque, bueno, pues como ha dicho Fran, es un tema que no se estudia mucho. Leer el libro me ha dado respuestas a cosas que yo estaba viendo, ¿no? a nivel clínico. Y por un lado, partía de... O sea, me parece precioso lo que dices al final del capítulo 3 y al final de todo del libro, que es la ternura y el cariño con que hay que mirar todo esto, estas familias que sufren, ¿no? Nosotros, mi marido que está ahí y yo, tuvimos mi primer embarazo fue una pérdida a las 8 semanas, segundo embarazo fue un bebé con una cardiopatía que murió a los 25 días y yo me encontré en mi tercer embarazo un día paseando, me eché a llorar y dije, es mi tercer embarazo y todavía no tengo un bebé en los brazos. Entonces, este sentimiento de tristeza, de dolor, de angustia, de miedo, de incertidumbre, es un sentimiento que muchas mujeres que comienzan un proceso de reproducción asistida van a vivir. Y no saben que lo van a vivir porque nadie se lo explica, ¿no? Entonces, qué importante es que podamos acompañar, ¿no? con información, por ejemplo, con respecto al duelo. Es que en estos procesos lo más probable es que vivas 1, 2, 3, 4, 5, 6 procesos de duelo, porque vas a perder bebés habitualmente, ¿no? Me parece importante también lo que has dicho, Albert, ¿no? Como tener la certeza siempre de que cualquier bebé que nace al mundo, haya sido concebido como sea, tiene un valor infinito y aporta al mundo siempre una posibilidad, ¿no? Lo que es una vida nueva. Y eso también lo apuntas al final del capítulo 4 y es de agradecer, ¿no? esta importancia. Luego, por ejemplo, cosas que me llamaban la atención, en el capítulo 2 hablas de la capacitación espermática, ¿no? que es como el ambiente del cuerpo de la mujer, cuando entra el espermatozoide, pues va hablando con el cuerpo de la mujer y con diferentes sustancias y ella lo va preparando para que sea capaz de fecundar al óvulo, ¿no? Y muchas veces, fíjate, veo parejas pues, que vienen con su bebé por una cuestión de la lactancia o lo que sea, y ves que hay una tensión grande en la pareja, ¿no? Y cuando bueno, pues vas creando una relación con ellos, vas creando un espacio y ves cómo, como sabéis muchos, tener un bebé las primeras semanas, meses es muy duro. No duermes, no tienes paciencia contigo mismo ni con el otro, entonces genera ya un roce de por sí muchas veces en la pareja, ¿no? Pero ¿qué pasa si para llegar a tener ese bebé, en la concepción de ese bebé en una clínica, lo que has escuchado es frases como la mujer ha escuchado, eres un ambiente hostil, ¿no? No sois compatibles, tu pareja y tú. Tu cuerpo rechaza a tu marido.
¿no? Esto es cuando, ¿no? Pues cuando se hace por ejemplo, una inseminación, se le coloca a la mujer el esperma y le dice el médico correspondiente, no es que tu mujer te rechaza, se carga tu esperma. Claro, imaginaos comenzar una paternidad, una maternidad, ¿no? Lo que es una pareja con esta ruptura ya de escuchar estas palabras, ¿no? Es muy duro. Luego todo este dolor en el proceso que tampoco se nombra ni se tiene en cuenta muchas veces, ¿no? Imaginaros tener 6 pérdidas y terminar el proceso porque ya no te queda más dinero sin bebé. Tienes que hacer el duelo por cada una de esas pérdidas, que es un duelo que realmente no existe, es un duelo que no está acreditado, un duelo muy silenciado porque, bueno, pues ya está, has tenido mala suerte y ya está, ¿no? O eran embriones, eran celulitas, tampoco era nada, pero eso muchas veces no es lo que muchas mujeres sienten, ¿no? Y luego ese duelo por la no maternidad, si al final no lo consigues, que es bastante habitual, ¿quién acompaña ese duelo de la no maternidad y la no paternidad? ¿No? Que también hay que acompañarlo. Y luego también vemos en la consulta, bueno, pues madres, padres que tienen dificultad para vincularse con su bebé, con el bebé que sí ha nacido, ¿no? Porque arrastran muchos duelos sin hacer, mucha tristeza, mucho dolor. Y todo eso, si no se trabaja, al final puede crear dificultades, incluso eso a la hora de poder querer bien a tu siguiente bebé, ¿no? O al que sí ha vivido. Yo qué sé, es que también hay muchos duelos que no se nombran. Por ejemplo, el duelo, pues estás en un proceso de reproducción asistida, con todo lo que supone de inyecciones, de pruebas, medicación, etcétera. Al final lo consigues, te da positivo el test, fenomenal. Luego el miedo de las ecografías, a ver si el bebé agarra, parece que sí, que está ahí. Y luego la ecografía a las 12, 18, 20 semanas resulta que tiene una malformación grave y te sugieren abortar, ¿no? Y muchas parejas dicen que sí. Estos duelos son complicadísimos porque es todo el esfuerzo que has tenido, este bebé que ya tiene nombre, que en tu cabeza tiene, ¿no? O tiene un futuro y de repente te dicen que está mal y tienes que decidir si quieres que viva o no. Independientemente de lo que decidas, es un proceso terrible, ¿no? Y más, por ejemplo, cuando la pareja, uno opina una cosa y otro opina la otra, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que son todo vivencias muy, muy, muy complejas que no se explican, no se tienen en cuenta y no se acompañan, ¿no? Luego, por ejemplo, otra cosa que también me encuentro es el duelo por los embriones congelados. Hace poquito vino a la consulta una pareja con su bebé y esta madre tenía mucha ansiedad, mucha angustia. Bueno, pues hablando al final salió que ella tenía otros 3 embriones congelados. Este embrión había conseguido que saliese adelante, tenía su bebé en brazos. Dice, claro, pero ahora que tengo aquí a mi bebé en brazos, ahora es cuando me doy cuenta de que los otros 3 embriones también son mis bebés. Y tengo mucha angustia porque están ahí, están como en un limbo ahí congelados y no tengo suficiente dinero ni tengo ya edad para ponerme esos embriones y que puedan vivir, ¿no? Y bueno, pues hay personas que hacen un esfuerzo enorme por ponerse estos embriones. Y luego, por ejemplo, otra pareja me pasó que me comentaban que tenía mucha angustia porque dicen, tenemos un embrión congelado, nosotros ya no podemos hacer este proceso. Lo podemos donar para que otra pareja lo adopte y lo geste otra pareja. Pero como aquí el proceso es anónimo, significa que si damos a este embrión a otra pareja, jamás sabremos si nuestro hijo ha vivido, cómo se llama, dónde está, cómo vive. Entonces no sabemos. Y por otro lado, si se queda congelado, pues esté congelado. Son situaciones realmente muy, muy duras, muy duras. Luego el capítulo 3, que hablas de la salud de los in vitro, realmente os confieso que leer este capítulo, todo el aumento de la incidencia de cosas tremendas, me parece un horror y me dio mucho dolor, ¿no? Porque, bueno, pues porque son datos que cuesta leer, ¿no? Y me pregunto de cuántos de los bebés que veo en la consulta que están gestados in vitro, que han nacido, que están ahí, que los tengo delante de mí, cuántos de estos bebés que están con mucha ansiedad o con mucha irritabilidad o con cosas que tú los ves y no puedes diagnosticar nada concreto, pero dices, a este bebé le pasa algo, ¿no? Y me pregunto cómo no hay un screening para estos bebés, cómo estas familias pueden no saber que su bebé puede pasarle algo. Hay que avisarles, ¿no? Para que estén atentos, para que lo sepa su pediatra, para que les puedan acompañar en esta incertidumbre. Me parece que menos, ¿no?
Luego en el capítulo 7 me hizo gracia porque cuentas la anécdota del taxista, ¿no? Que te subes en un taxi, no me acuerdo en qué ciudad, Tunecino en Malta. un tunecino en Malta, y le preguntas qué le parece la reproducción asistida, y él te dice que él jamás lo haría porque, o sea, él jamás dejaría que su mujer tuviese un hijo con esperma de otro, ¿no? Y esto parece una anécdota, pero es que esto yo lo veo en la consulta, ¿no? Veo padres, el padre, el varón, que tiene dificultad para vincularse con su bebé cuando ese bebé procede de esperma donado, ¿no? Incluso un padre me ha dicho, lo apunté, ¿no? Decía, pues no me lo he apuntado. Sí, me recuerda que yo, cada vez que miro a mi hijo, me recuerda que yo soy impotente. ¿Vale? Entonces, esto obviamente no le pasa a todo el mundo, pero hay gente a la que le está pasando. Y esto se tiene que hablar, ¿no? Y me gusta cuando citas al doctor Carl Bull que lo llama adulterio técnico, que es brutal, ¿no? Es muy fuerte. En las madres no lo veo tanto porque es verdad que aunque no sea su propio óvulo, al llevar tú al bebé dentro esa sensación de notar que crece, que está vivo, que lo estás nutriendo, que lo estás alimentando. Y luego también sabemos que hay intercambio de células, o sea que células del bebé pasan a la madre, de la madre pasan al bebé, así que en cierto modo pues sí que hay un intercambio genético, ¿no? con el propio bebé. Y luego ya termino el capítulo 11 en el que hablas de medicina restaurativa, me parece precioso, me parece un capítulo imprescindible. Hay técnicas mucho más amistosas para ayudar a estas familias a tener bebés y que se basan en un trabajo médico bien hecho, que es coger a ese hombre, coger a esa mujer, hacer un diagnóstico de por qué no están logrando quedarse embarazados, tratar lo que descubramos y muchas veces, y casi al mismo nivel que las técnicas de reproducción asistida, consiguen una criatura, ¿no? Y esto me parece precioso porque realmente esto es hacer medicina, ¿no? O sea, hacer medicina no es te pasa esto, te doy una medicina, es te pasa esto porque te pasa, ¿no? Vamos a averiguar qué está pasando. A nosotros nos ocurre, por ejemplo, cuando un bebé está criado con biberón y fórmula, si no engorda, le hacen analítica, pruebas, a ver por qué no engorda. Pero cuando un bebé está con lactancia materna y no engorda, ¿qué se hace? Le dan fórmula. Mal hecho. Si no engorda, vamos a ver por qué no engorda. No vamos a engordarlo, ¿no? Pues esto es igual. Si una pareja no se queda embarazada, vamos a estudiar realmente bien, no muy por encima como hacen las clínicas, ¿no? Que hacen 2 pruebas de DNA y dicen, no vales, vamos a... Entonces, a mí eso me parece que, o sea, la dignidad de la medicina es hacer el trabajo bien hecho, que es hacer un diagnóstico preciso y precioso, ¿no? Y nada, para terminar, ¿puedo leer dos frases de aquí del final? Dices al final, todo ser humano que se abre camino, proceda de donde proceda, es una alegría y merece la mayor de las celebraciones. Todos los niños merecen todo el amor del mundo, el mayor de los cuidados y la más diligente protección. Y con esto me quedo, ¿no? Y a nivel de este tema que estamos hablando, ¿en qué consiste la diligente protección de estos niños? Gracias. Muchísimas gracias. Como veis, qué importante es que yo hable menos y ellos hablen más. Diré solo que el capítulo de esa aproximación que se centra en mirar las causas, en analizarlas, diagnosticarlas y tratar de revertirlas, no estaba previsto al principio, pero me revisó el libro personas que habían pasado por las técnicas no asistida y me dijeron, Fran, esto es desolador, o sea, no es esperanzador, ¿vale? Entonces dije, bueno, vamos a ver, que yo he escuchado algo de la nanotecnología, algunas aproximaciones, y ahí es cuando yo incluí ese capítulo, ¿no? Y ahí es cuando estuve durante meses, no solo incluyéndolo así, sino, o sea, haciendo una buena comparación entre unos y otros para realmente mostrar pues, lo que estás contando ahora, ¿no? Que es más eficaz, o eficacia parecida, un poquito mejor. Vamos, que desde todos los puntos de vista que se puede ver, tiene todo el sentido apuntar a eso, tanto en políticas públicas como también como primera opción. Ya no digo como única opción, pero no tiene sentido ir a las reproducciones asistidas si antes no te ha visto un especialista para que te vea qué te está pasando. Es lo que estaba diciendo. Pero digo que eso fue una petición que me hicieron a mí, como diciendo, Fran, esto, o sea, tiene que haber una respuesta, y la hay. Esto es lo que a mí me hizo ilusión, ¿no? Pues yo tardé unos meses más, porque dije, a ver qué está pasando aquí. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora con Laura Rabinat, ha venido de Barcelona. Bueno, tenemos 2 catalanes aquí, doctor Albert y Laura Rabinat. Vamos a ver, ella es embrióloga y psicóloga,
Primero estuvo durante 10 años trabajando de embrióloga en el ámbito de la reproducción asistida, en una clínica, y dio un giro y se ha dedicado a la psicología, está acompañando a parejas que están yendo a la reproducción asistida y me consta que dentro de poco defenderá su tesis doctoral en temas relacionados con la donación de óvulos. Me parece súper bonito y súper interesante y súper acertado que esté con nosotros aquí, te agradezco un montón, porque ella me comentaba, o sea, ella ha estado trabajando en reproducción asistida, ¿no? Yo no he trabajado en reproducción asistida, ¿verdad? De hecho, me ha dado unos buenos feedback de la parte en la que yo explico, ¿no? Cómo se hacen las cosas allá, dedico un capítulo a explicar cómo se hace, me ha dicho, Fran, fenomenal, esto tal, o sea que... Pero bueno, me parece muy interesante esa, bueno, pues tu experiencia profesional y personal, que nos encantará escuchar, no os preocupéis, que yo me callo ya. Adelante. Gracias, Fran. Gracias por contar conmigo hoy. Quizás hoy lo que me gustaría más es ahondar, ¿no?, un poco en la parte que ha introducido la doctora Baeza, ¿no?, y es en centrarme a hablar en la vulnerabilidad de las personas que acuden a una clínica de reproducción asistida, porque me parece que es muy clave para entender luego cómo se leen o se puede leer algunos de los argumentos o información del libro, ¿no? Ya es evidente que las personas que llegan a reproducción asistida lo hacen después de búsquedas largas, dolorosas, desgastantes, ¿no? Y a mi consulta de psicología reproductiva llegan bastante inestables, agotadas y buscan intentar conectar con ese deseo de maternidad o de paternidad, pero que ya no se está viviendo desde la ilusión, sino desde el miedo a que no suceda. Y ese miedo de que no vaya a suceder nunca, ¿no?, hace que la persona, por ejemplo, pueda decir cosas como sin un hijo mi vida no tiene sentido, siento un vacío enorme, ya reconocer estar desesperada o obsesionándose con esto. Venía en el tren leyendo un libro del mes pasado que se ha publicado, que se llama La madre incompleta, promesas y costes de la reproducción asistida, que dialoga muy bien con el último in vitro, en el sentido que es un compendio de 50 testimonios de mujeres que han pasado por estos tratamientos. Y permitidme que comparta unos fragmentos que he subrayado que dan cuenta un poco de esta vulnerabilidad. Dice así, y como si fueses un ludópata, cada vez que pierdes piensas que una vez más y basta, que esta vez puede ser que sí. Miras atrás y ves por todo lo que has pasado y eres incapaz de abandonar sin haber conseguido tener un hijo. Sería una broma demasiado cruel, tanto sufrimiento para nada. Otra dice... Comencé porque queríamos tener un hijo, pero ¿por qué continué? Me lo he preguntado muchas veces, pero no me he atrevido nunca a decir en voz alta que no lo sé, que seguramente no, que no valió la pena. Era como una bola de fuego que yo había puesto en marcha y iba creciendo y rodando cada vez más rápido. Y llegó el momento en que yo ya no sabía dónde iba, que mi única preocupación era la bola, mantener la bola en movimiento, que la bola no se apagase. Y la bola iba quemándolo todo lo que pasaba, los espacios por mi vida. Y no había suficiente agua en el mundo para apagarla. Pueden parecer testimonios como muy exagerados, pero en realidad son formas reales de nombrar un dolor que se atraviesa cuando lo que se pierde es una identidad, parte de esa confianza en el cuerpo y el proyecto vital. Les propongo un ejercicio, ¿no?, que piensen en uno de los peores duelos de su vida que hayan vivido y imaginen si les hubiesen ofrecido una técnica con esa publicidad que decía Fran, de 9 de cada 10. Y mediante esa técnica se pudiese evitar ese dolor, ¿no?, que sufren. Entonces, ¿quién renunciaría a esa posibilidad? Lógicamente, la mayoría no lo harían. Y eso es exactamente lo que está pasando en reproducción asistida, que el dolor es tan grande que cualquier salida que prometa aliviarlo se convierte en un ancla
incluso cuando no se sabe muy bien a lo que implica, especialmente también cuando se utilizan gametos donados, como ya han hablado. Por eso es clave, ¿no?, entender que, como también señala el libro El último in vitro, la importancia del contexto, de las opciones disponibles, porque el contexto lo está condicionando todo. No es lo mismo vivir la infertilidad ahora que hace 50 años, ni vivirla en Francia que en España, y ni siquiera es lo mismo vivirla en las diferentes comunidades de España. Yo hago sesiones online y esto lo constato. Una mujer que vive en la Comunidad de Madrid, donde la recepción de óvulos está disponible en la sanidad pública, puede apuntarse a una lista de espera, aunque larga, pero sabe que algún día podrá acceder a algún tratamiento y esa posibilidad, de alguna manera, se mantiene abierta. Incluso cuando está empezando a sentir que quizás no está en coherencia ya con ese proyecto, que no era el inicial que ella tenía. Pero rechazar esa opción que se le ofrece desde la sanidad pública implica un gesto activo y consciente. En cambio, por ejemplo, hay otras comunidades autónomas, por ejemplo en Cataluña o Andalucía, donde esta opción no existe en el sistema público. Y, por lo tanto, el límite para dejar de hacer tratamientos o no hacer un tratamiento de este tipo es la posibilidad o no de poder pagarlo, básicamente. Y esto cambia radicalmente la manera de atravesar el duelo. No porque duela menos, sino porque el entorno determina si existe o no una vía para seguir intentando evitar ese duelo. A esto se le suma que la parte, ¿no?, que recuerdo de la clínica, ¿no?, y que me recuerdan las pacientes a diario cuando hablamos, ¿no?, es que en estos tratamientos el paciente está profundamente fragmentado, va por piezas. En el laboratorio los biólogos trabajan con óvulos, espermatozoides y en los embriones. Los ovarios y el endometrio, los ginecólogos. Probablemente, si hay un embarazo, lo llevará otro obstetra. La alimentación especialista en fertilidad lo habla con el nutricionista, que también se vive con una forma de presión bastante grande. Y si en la clínica hay psicólogo, que no todas tienen, básicamente el trabajo es a sostener un poco el estrés que pueda tener ese paciente durante el tratamiento o incluso animarlo a continuar. Pero ninguno de estos profesionales acompaña en profundidad lo que la imposibilidad de concebir significa para esa persona, ni las consecuencias a futuro de prácticas como la recepción de gametos donados, que es precisamente el tema de la tesis que investigo. Cuando Fran me preguntó qué podrían pensar los profesionales del sector leyendo su libro, pensé que probablemente les quede muy lejos, porque precisamente esa fragmentación del proceso reproductivo y la subespecialización hacen que los riesgos y las consecuencias a largo plazo no repercutan realmente en el trabajo de nadie. En los congresos de biología reproductiva se habla de cómo mediante inteligencia artificial o de nuevas técnicas se van a mejorar las tasas de éxito. La inocuidad de las técnicas se da por asumida hasta tal punto que muchos niegan incluso los datos que cuestionan esa supuesta seguridad. Y cuando el proceso está tan fragmentado, la persona también queda fragmentada. El dolor queda fuera de cuadro, igual que la capacidad de evaluar los riesgos, las dudas o el impacto que todo eso puede tener sobre su vida, su salud y la de su descendencia. Y esto encaja perfectamente con lo que denuncia el libro. Cuando las personas están extremadamente vulnerables, es mucho más fácil que acepten tratamientos cuyos riesgos o limitaciones desconocen, que nunca han podido valorar en condiciones reales de información. Para mí, no obstante, el último in vitro debería ser sobre todo una llamada de atención a las autoridades que regulan el sector sanitario, porque precisamente las personas que atraviesan este proceso están en un momento emocional muy concreto, ajenas a argumentos y a menudo a la merced de ese impulso, de ese deseo, de ese duelo, de ese miedo. En cambio, la falta de una regulación exhaustiva del sector es lo que es alarmante, es decir, que se permita hacer un negocio de ese dolor.
Y además, como ya han hablado los dos ponentes anteriores, no existe un control sistemático de cuántos ciclos está realizando cada mujer. Es muy difícil hacer un duelo cuando no hay un límite, cuando las posibilidades son infinitas, lo que aguante la mujer. Y ese seguimiento tampoco es riguroso de los efectos a corto, medio y largo plazo en la propia mujer que se está sometiendo a estos tratamientos. Coincido con Frank, que también lo comenta en el libro, que esto pone en evidencia, ¿no? que hay una necesidad urgente de crear una agencia independiente que supervise, regule y garantice que en las clínicas el trabajo se está haciendo de forma ética. Aprovechando para revisar otros temas como el anonimato, ¿no? que también está en las donaciones y también tiene implicaciones éticas importantes. De hecho, envié un artículo que se publicará en enero a la revista Derechos y Libertades de la Universidad Carlos III hace unos meses, y una lástima no haber tenido tu libro entonces, porque lo hubiese citado también como un argumento de la necesidad de creación de esa agencia. En cualquier caso, el mensaje más importante, ¿no?, es que en el centro de la reproducción asistida no debería haber el beneficio del negocio de la clínica, ¿no? Se podría tener que sostener y cuidar de esa persona que está anhelando ser madre. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a aplaudir. Estaba viendo gente y yo, sí, vamos por ello. Bien, vamos ahora, entiendo que ahora nos va a conectar online el doctor Miguel Ángel Martínez González. Es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y catedrático adjunto de la Universidad de Harvard. En principio iba a venir aquí, pero por distintos temas no ha podido estar presencialmente, pero estoy súper agradecido de que haya, bueno, pues de que esté con nosotros online. Además, se le ve mucho más grande que al resto de los ponentes, ¿no? O sea, que el tema visual está resuelto. Y te agradezco un montón el que estés aquí. Adelante. Pues muchísimas gracias. Es un placer y un honor muy grande para mí, pues, poder poner mi granito de arena aquí en esta tarde a esta presentación de un libro que es un libro valiente. Creo que hace falta valentía para destapar una serie de verdades. A la vez que es respetuoso con las personas, destapa una serie de hechos que desde el punto de vista de mi especialidad, de la epidemiología y la salud pública, son realmente trascendentales. O sea, yo me dedico a la salud pública, a hacer análisis a nivel poblacional, y claro, no se pueden aplicar a nivel individual, o sea que no hay un dedo acusador para cada persona como si tuviera la culpa de estos problemas de salud que afectan a los niños nacidos por técnicas de reproducción asistida, pero me parece que hay que decirlos con claridad, porque una vez más los de salud pública tenemos que ser los que detectemos y presentemos evidencias para este tema. Y pienso que Frank Well lo ha hecho de una manera excelente, con una metodología cuantitativa rigurosa, y yo avalo, después de leer el libro, pues avalo todos los resultados que él proporciona aquí. Voy a ser breve porque ya estáis cansados, ya sabéis que cuando se lleva mucho tiempo así hay un poco de hipoglucemia y entonces hay cierta fuga de ideas y cierta agresividad con la hipoglucemia. Entonces prefiero ser breve. Pero lo que creo que queda muy claro en el libro y en todas las referencias que proporciona es que hay una evidencia muy solvente de que las técnicas de reproducción asistida aumentan el riesgo de enfermedades graves. Además, creo que aquí, desde el punto de vista del método epidemiológico, que es lo que a mí me gusta trabajar, es lo que llevo trabajando décadas, pienso que todo lo que se ha hecho al analizar la relación entre técnicas de reproducción asistida y riesgos para la salud de la descendencia, todo contribuye a atenuar, a infraestimar los verdaderos riesgos. Los verdaderos riesgos son mayores que los que se están diciendo, por varios motivos. Imaginemos que se estuviese estudiando
la relación entre conducir mientras uno mira la pantalla del móvil y el riesgo de tener una lesión por accidente de tráfico. No todos los que miran la pantalla del móvil conduciendo van a tener un accidente de tráfico. No todos los que tienen accidente de tráfico se debe a la pantalla, ¿verdad? Aquí no hay una causalidad determinista, es la causalidad que nosotros vemos en epidemiología. Pero claro, lo que hacen, imaginemos que ahora ajustan y dicen, ajustar, que lo explica muy bien Frank en el libro, ajustar significa a igualdad de. Entonces vamos a comparar los que se salen de la carretera en un grupo y los que no se salen de la carretera en otro grupo. Y entonces dentro de cada grupo vamos a comparar qué hace mirar la pantalla o no mirar la pantalla. En ese momento te has cargado la asociación, porque el que tiene un accidente normalmente se sale de la carretera. Y esto es lo que pasa cuando se hace un ajuste por prematuridad, por bajo peso, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto es una táctica que lleva artificialmente a que no se vea el verdadero efecto que tiene esta técnica. A pesar de ajustar por prematuridad o por bajo peso, pues se está encontrando ese efecto superior. Después, resulta que muchas veces se compara con población general. Entonces, ¿qué pasa con los nacidos in vitro versus los de la población general? Y uno se pregunta, ¿es que en la población general no hay gente que ha nacido por fecundación in vitro o por inyección intracitoplásmica de espermatozoides? ¿Es que no han nacido nadie en la población general por técnica de reproducción asistida? Claro que los hay. Entonces, claro, si metes a parte de los expuestos en el grupo no expuesto, pues claro, se equilibra y se reduce mucho el riesgo. Pero es que además hacen una cosa tremenda, que es el control de calidad, que nos ha explicado ¿eres Carmela Baeza? Sí, Carmela, ¿no? Carmela. Carmela Baeza nos ha explicado magníficamente, que es que dice, bueno, es que viene eso de que puede haber una malformación y entonces a tantas semanas se indica pues que se planteen un aborto, ¿no? Y entonces un aborto eugenésico sería en este caso, ¿verdad? Entonces eso es como una especie de control de calidad, con lo cual esa persona que iba a nacer con una malformación congénita o que iba a tener malas consecuencias para su salud ya no se cuenta en los efectos. Entonces eso también atenúa los verdaderos efectos de las técnicas de reproducción asistida. Pero es que además hay riesgos competitivos. El que muere prematuro, que muere muy pronto porque tiene graves malformaciones congénitas o tiene muchísima patología, pues resulta que luego no va a desarrollar cáncer cuando tenga 40 años, luego no va a desarrollar hipertensión, no va a desarrollar diabetes tipo 1. Este es el problema muy conocido en epidemiología que se llama de riesgos competitivos. Podía seguir, pero yo he estado pensando, después de leer el libro, todos los posibles sesgos que tienen las comparaciones que se vienen haciendo, y todas ellas lo que hacen es que atenúan el verdadero efecto. O sea, que si se hiciese un análisis realmente riguroso, pues no se encontrarían unos riesgos tan atenuados. Pero es que a pesar de encontrarse unos riesgos son altos. Entonces uno lee, como se decía antes, el capítulo 3 con todas las tablas que presentas y dices, madre mía, lo que hay aquí, ¿no? Porque yo a veces, yo este tema lo llevo siguiendo un poquito, no mucho, desde luego a años luz de lo que ha hecho Frank, pero a veces incluso he usado algunos de estos ejemplos para ponérselo a los alumnos de Research Methodology, que es la asignatura que yo doy, pues en segundo de medicina, para que vean ejemplos de sesgos. Porque claro, son sesgos que lo que tratan es de tapar la verdadera causalidad, ¿verdad? Por otro lado, la población estudiada no ha llegado a los 50 años. Dentro de 40 años, la mayor parte de la población no ha llegado a los 50, bueno, ninguno, ¿no? Porque Louis Brown es del 78, ¿no? Entonces, pues no se ha llegado a los 50 años, pero dentro de 30, 40 años empezaremos a ver expectativa de vida, que al final resume todo esto, pero siempre con esas limitaciones de que no se capturan los riesgos competitivos, no se calcula el mal llamado control de calidad, que sería una barbaridad desde el punto de vista ético, ¿verdad? Hablar de control de calidad a base de hacer abortos de los que pueden salir peor, y aquí también pues se curan en salud. Desde luego yo me sumo a la disculpa de las personas en todo su ámbito, los que trabajan en clínicas de fertilidad, los padres, me sumo a todo lo que se ha dicho, porque lo he visto en pacientes. Yo tenía una época clínica también antes de dedicarme solo a la investigación en la epidemiología, pero lo he visto en pacientes también, cómo sufren todo esto que se ha dicho, y toda la empatía, toda la compasión es poca.
pero al mismo tiempo que se tiene esta empatía, esta compasión, como se dice, suavemente en el modo, pero fuerte en la cosa, ¿no? Suaviter in modo, fortiter in re. O sea, hay que decir las cosas con claridad porque estamos jugándonos la salud pública de estas generaciones, donde hay cada vez pues, más personas que han nacido por fecundación in vitro y sobre todo más parejas que se están exponiendo. Y desde luego lo que no es admisible es que se manipulen las cifras con fines de intereses comerciales, económicos. En salud pública ya hay una tradición muy larga de lo que se llama desenmascarar el guión de la desinformación, ¿no? De Disinformation Playbook, que lo decimos, lo hemos dicho con las tabacaleras, lo hemos dicho con las bebidas azucaradas, lo hemos dicho ahora recientemente, una persona de nuestro departamento está en Londres la semana pasada en todo esto que ha sacado Lancet sobre los ultraprocesados, que llevamos diciéndolo bastante tiempo. Entonces uno tira del hilo y dice, bueno, aquí hay un interés económico fortísimo, ¿verdad? Hay un interés económico que lleva a una especie de conspiración del silencio para que no se destapen problemas de salud pública. Yo, en definitiva, creo que, ya he dicho que no me iba a alargar, que hay que difundir mucho este libro. O sea, que es un libro valiente y necesitamos valentía. Y mucha gente tiene que saber esto y creo que es un libro, como ya se ha dicho, que es un libro único, que hay que decirlo y también hay que decirlo a la sociedad para que se actúe como se actuó frente al tabaco, como se actuó frente a la grasa monoinsaturada de tipo trans, que también producía muchas ganancias económicas y que se ha retirado de la circulación, como estamos diciendo frente a la adicción en los chavales jóvenes a pantallas, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que decirlo y que la sociedad vaya tomando cada vez más conciencia. Yo pienso que cuando hay un 25 o 30% de la población que empieza a hablar y empieza a difundir esta idea y se convence de esta manera, esto en bola de nieve, al final la salud pública, el movimiento de la salud pública es imparable. Pobre del que se ponga enfrente. Y pienso que es un problema de salud pública y que felicito de todo corazón a Fran por su trabajo ímprobo, gigantesco, que ha hecho para hacer este libro y le animo a que siga en esta línea. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Qué bien que hemos podido contar contigo, te agradezco de corazón. Bien, vamos a ver, ha pasado algo en las últimas horas, bueno, los últimos días, y es que, como os decía, Miguel Ángel Martínez iba a venir. Hubo un momento en el que estaba en duda de si pudiera venir y también si pudiera conectarse online. Entonces yo entré en pánico y dije, bueno, hay un sitio libre, ¿a quién llamo? Y entonces se me ocurrió, bueno, ya tenía en la cabeza a la doctora Marta Albert, pero claro, como no era médico, pues pensé, bueno, vamos a llamar a todos médicos, ¿no? Pero cuando había ese hueco, dijo, sería ideal cerrar con Marta la presentación del libro y al final, pues lo que hemos hecho ha sido, pues a por todas, ¿no? O sea, ha venido Miguel Ángel, pero le comenté a Marta, ha podido venir aquí y me alegra mucho que sea ella la que vaya a cerrar. Marta Albert es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos. Yo la conozco desde hace años y hay un tema importante y es el proyecto europeo del que hablo en el libro y que se centra en la información que proporcionan las clínicas, ¿verdad? Había varios equipos y uno de los socios del consorcio de 10 que éramos era, bueno, Marta dirigía el análisis de la dimensión jurídica, ¿vale? Entonces, durante 3 años estuvimos trabajando juntos y ella se encargaba de analizar pues, análisis jurídico en 8 países europeos, entre ellos España, y analizar la información que proporcionaban las clínicas a los pacientes desde esa perspectiva. ¿Bien? Las guías de recomendación están disponibles y por eso es magnífico que ella pueda cerrar ahora. Va a dar una perspectiva un poco distinta, pero va a dar una perspectiva muy importante, como vais a ver enseguida. Así que, Marta, te agradezco un montón que hayas venido y adelante. Ahora, ¿no? Muchas gracias, gracias a todos ustedes que aguantan aquí estoicamente y a mis compañeros de mesa, que la verdad que es un lujo poder compartir esta tarde con todos ustedes. Yo, así como Albert comenzaba diciendo, oye, que yo
¿no? Casi que no conozco a Fran, yo le conozco en cambio desde hace muchos años y le quiero mucho, y por tanto esa declaración, ¿no?, de conflicto de interés la hago ya desde el inicio, ¿no? El libro lo he visto nacer antes de que existiera, cuando ya empezaba a estar en la cabeza de Fran, y Fran, ¿no?, me contaba que tenía la idea de hacer esto, qué necesario era, pues no, yo estoy aquí como, ¿no?, que me siento también parte, ¿no?, del libro que además pues tuve también el honor de leer cuando, no sé. Ella es una de las 17 y hizo 2 revisiones. Desde el punto de vista jurídico, o sea, que realmente sabe de lo que habla. En fin, dicho todo esto, lo cierto es que también quería, ¿no?, hacer referencia a esa relación de amistad que nos une, porque ya ahora yo ya sé que es inquebrantable, porque sobrevivió a B2Inf, que fue realmente un periodo de nuestras vidas muy intenso, ¿no? O sea que si no seguimos siendo amigos después de eso. B2Inf es el proyecto europeo de 3 años que participamos. No, está ahí también Josemi, que también fue parte, ¿no? Realmente, como decía Fran, yo lideré la parte del análisis jurídico, que era una parte pues, ciertamente compleja del proyecto, y nuestro equipo era un equipo muy diverso. De esto que se ha mencionado aquí, de las distintas posiciones que desde el punto de vista ético o moral uno puede tener respecto de la reproducción humana asistida, dentro de mi equipo había absolutamente de todo. Había una experta en derecho mercantil, en derecho de la comunicación, derecho internacional, y yo, que no soy experta en nada, pero bueno, un poco el consentimiento informado era lo que a mí me competía analizar. Y no solamente era muy plural desde ese punto de vista, sino también desde las experiencias que cada uno de nosotros habíamos tenido en el ámbito de la reproducción humana asistida a nivel personal, y me gusta decirlo porque me ha reconciliado mucho oírlas a ellas, sobre todo porque digo, bueno, no estábamos locos, o sea, removió mucho dentro de nuestro equipo el abordar todo eso, porque bueno, pues había ahí, pues no sé cómo decirlo, como heridas que no estaban cerradas, ¿no? Y si hubiéramos sabido que había un servicio de psicología reproductiva, quizá hubiéramos echado mano de él, ¿no? Pero a pesar de toda esa diversidad, realmente sí que nuestra posición fue unánime, yo diría, en 2 cuestiones. Una, la perplejidad de enfrentarnos como investigadores a un consorcio muy plural, en el que nosotros no entendíamos cómo funcionaban algunas cosas. No entendíamos, por ejemplo, la posición de la Asociación de Usuarias, Pacientes de las Clínicas, y su oposición a nuestras propuestas, que tenían que ver con la necesidad de ampliar la información. Esto, nosotros entramos en shock realmente. Acusaciones de paternalismo, y entonces eso nos enfrentó a un mundo para nosotros desconocido, donde hay muchos intereses, ¿no? Y que nosotros tuviéramos, por ejemplo, que negociar unos resultados de investigación, nos dejó como muy... O sea, no esa pretensión que se dio en el proyecto, no tengo nada que negociar en sentido estricto, ¿no? Y en cierto modo un poco también, bueno, pues esa idea, ¿no?, de que las recomendaciones se convirtieran también en una palanca política o un instrumento de presión. Para nosotros todo eso fue como difícil, ¿no?, de asumir. Tú has testado, has estado investigando cuáles son las expectativas, las percepciones, lo que la gente joven en Europa piensa acerca de la reproducción humana asistida, pues es una información súper valiosa, pero no puede emplearse como un mecanismo de presión cuando vivimos
todos los países, ¿no?, que formamos parte del proyecto en una democracia representativa y un Estado de Derecho. Hay un marco jurídico. Bueno, la discusión sobre las recomendaciones fue ciertamente dura. Nosotros nos costaba entender que pudiéramos hacer recomendaciones a la clínica que en algunos aspectos contravenían el derecho, ¿no? Y todas esas cosas las vivimos, ¿no?, en aquellos años. Y luego, por otra parte, también fuimos bastante unánimes en cuanto a los resultados de la investigación. Ya os digo, a pesar de toda esa, digamos, diversidad interna del equipo, vimos muy claras muchas cosas que son las que voy a compartir con vosotros y nos vamos ya a tomarnos algo porque si no nos vamos a desmayar. La primera es que, digamos, conclusiones generales, ¿no? No voy a ser muy técnica. La primera, que llamó mucho nuestra atención, es que, en cierto modo, estamos más protegidos como consumidores que como pacientes, y eso tendría que darnos mucho que pensar. Y como aquí, ¿no?, hay mucha gente del gremio, pues lo quiero explicar. Es verdad que cuando tú te diriges a una clínica de reproducción humana asistida, a una clínica que es una empresa privada, pues tienes esa doble faceta. Tú, por una parte, eres un paciente, pero por otra parte eres un cliente. Y la protección jurídica es mucho más robusta cuando estamos hablando de información comercial, publicidad engañosa, que cuando estamos hablando de parámetros, ¿no?, de buena praxis, consentimiento informado, etcétera. Una cosa para reflexionar. Otra cuestión que también vimos en el análisis, y yo no les podría dar aquí una relación de causa-efecto porque es imposible, pero bueno, también me parece que merece una reflexión. En aquellos países donde iba penetrando más la idea de que el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida es un derecho y un derecho universal, en paralelo se iban relajando los requisitos legales del consentimiento informado. Es decir, y esto ha pasado con el aborto, esto está pasando con la eutanasia. La concepción del acceso a la prestación como un derecho al final convierte los requisitos del consentimiento informado en una especie de obstáculo para materializar una decisión que uno ha tomado mucho tiempo antes y además pensando que le ampara un derecho. Eso es algo sobre lo que también es necesario reflexionar, porque finalmente, pues bueno, esos requisitos de consentimiento informado, lejos de constituir un obstáculo, son una garantía para que podamos tomar una decisión libre, una decisión informada, ¿no? Y esto pues también fue algo que vimos. Y lo fundamental que vimos, y también diré lo que no vimos. Lo que no vimos fueron consentimientos informados porque no estaban. Entonces, esa parte del proyecto no la desarrollamos porque había dos clínicas que hacían públicos sus consentimientos informados, el resto no, con lo cual, bueno, sabemos obviamente cómo son, pero no lo podíamos introducir dentro de los resultados del proyecto porque no, incluso llamando a las clínicas, explicando que eres una usuaria y que te lo estás planteando, ni siquiera así conseguimos los consentimientos informados. Entonces, esa parte no se desarrolló, pero sí la de la información que está a disposición de todos los ciudadanos en las páginas web de las clínicas. Esa información técnicamente no es publicidad reclamo, es información comercial y eso significa que está sometida a una serie a unos parámetros de corrección, no solamente ética o deontológica, sino también jurídica. Eso implica básicamente que todo lo que no sea dar a la persona la información que necesita para hacerse lo que en castellano se dice una composición del lugar adecuada antes de tomar una decisión, pues todo lo que no sea eso es publicidad engañosa. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y eso es lo que, bueno, ya lo hemos publicado y lo seguimos publicando no sin alguna dificultad, debo decir.
Fran ha hecho referencia, en el libro yo creo que se hace referencia sobre todo a la cuestión de los riesgos y a la cuestión de las tasas de éxito, pero nosotros identificamos al menos otras dos cuestiones que consideramos información esencial, es decir, la que te tienen que dar para que tú puedas tomar una decisión. Obviamente, si vas a un ciclo de reproducción más asistida, te interesan los riesgos para tu salud y para la de tu futuro hijo. Te interesan las tasas de éxito como una información esencial a la hora de contratar o no contratar, pero también te interesa la evidencia científica que hay detrás de los tratamientos, y en eso los tratamientos complementarios que se ofrecen una vez que uno ya está en esa rueda que también has descrito, a ver quién dice que no. Y dice, bueno, esto no tiene evidencia científica ninguna, pero te lo ofrecemos, ¿no? ¿no? Dentro del contexto que hemos visto, es una cuestión muy delicada. Y luego, por último, también las consecuencias jurídicas de lo que yo estoy contratando. Es decir, lo que yo estoy haciendo es legal, se ajusta realmente al ordenamiento, y me refiero a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la determinación de la filiación de los hijos nacidos a través del empleo de las técnicas, que en algunos aspectos pues, es controvertido. Me refiero a la indicación del diagnóstico genético preimplantatorio, que es de aurora boreal, no tiene absolutamente nada que ver con lo que dice la normativa, y con una serie, ¿no? Alguna cuestión, debo decir, sí, muy residual de gestación subrogada, en la que no te están informando realmente de luego los problemas que puedes llegar a tener. En España, en concreto, también ocurría con el ROPA, que es la donación dirigida de óvulos entre parejas, donde tampoco se explica la dimensión legal. Parece que tienes que pasar por ahí para que las dos mujeres sean madres legales del hijo, lo que no es cierto, porque en nuestro ordenamiento jurídico eso lo determina el matrimonio previo entre las mujeres sin ningún otro factor. O sea, una serie de cuestiones que también veíamos en las que la información pues, no se ajusta a esos parámetros. Nosotros tratamos de identificar cuáles eran esos focos, ¿no?, de información esencial y pedir que esa información fuera o que permitiera a las mujeres tomar una decisión. Obviamente nosotros por pedir, ¿no?, podemos pedir en el marco de un proyecto de investigación, en el marco de publicaciones posteriores, pero lo que desde luego el libro pone de manifiesto clarísimamente, y yo espero que contribuya, ¿no?, como una palanca, ¿no?, es exigir una regulación del sector. El tema de la publicidad a todos nos suena, ¿no? Es un ámbito donde funciona muy bien la autorregulación, mejor muchas veces que la imposición de una norma externa que te impone el Estado. Ahora mismo es que no hay motivo realmente para, o sea, no tienen ningún incentivo para autorregularse, porque no tienen absolutamente ningún problema de oferta-demanda. ¿No? Muchas veces en otros sectores, como en las bebidas alcohólicas, ¿no?, en otros que se han mencionado, pues las empresas se demandan entre ellas, ¿no?, en los foros de autorregulación normativa, pero esto aquí no ocurre, y no ocurre en parte también pues, porque no hay ningún tipo de presión social. Entonces, yo querría pues un poco terminar lanzando ese mensaje. Yo creo que las cosas están cambiando. Mira este libro, por ejemplo, ¿no?, del que acabamos de ver. El otro día para mí el otro día es de 10 años para acá, ¿no? Una película que se llama, en español se llama Una historia de amor en Copenhague, pero el título, que está en perfecto danés, que imposible que yo lo diga, pero la traducción es Ansia. Y es una historia sobre una pareja que recurre o sea, quiero decir, el relato está empezando a cambiar. Y para que las cosas cambien a otros niveles, también la sociedad civil tiene que articular un discurso y tiene que movilizarse y tiene que pedir cosas, ¿no? Y para que las clínicas, para que el sector pues tenga algún interés en autorregularse, y yo creo, también digo, ¿no?, que quizá
es un sector permeable a todo esto y no quiero plantearlo como si solamente les interesara, ¿no?, la cuestión económica, financiera, ganar dinero, porque no es así, ¿no? Pero es verdad que han estado más allá del bien y del mal, quiero decir, una situación de impunidad, de falta de competencia absoluta, ¿no? Entonces, yo sí quisiera como mandar ese mensaje de optimismo, ¿no? El libro de Fran y otras manifestaciones culturales y de otra naturaleza nos permiten ver, ¿no?, que la historia está cambiando, pero para que esos cambios sean efectivos y jurídicamente vinculantes, también nosotros, como sociedad civil, pues tenemos que adquirir, ¿no?, un cierto compromiso, ¿no?, cada uno desde la posición que ocupa, ¿no?, y especialmente, ¿no?, en este foro, pues yo tenía que decirlo. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues tenía razón, ¿no? Os ha estado muy bien y os podéis imaginar lo contento que estoy, ¿no?, de recibir este apoyo y este cariño además. Y estoy muy contento. Bien. Vale, más cosas. Me habían dicho que hay que cerrar el acto, pero yo creo que está bien cerrado ya, ¿no? ¿O no? O sea, ha quedado todo bien claro. Ahora repetiría todo lo que han dicho. Creo que solo agradecer. Sí, antes vamos a ver. Sí, vale, me están diciendo. Vamos a ver. Bueno, solo agradecer, de verdad, porque esto a mí me confirma en que todos los años que he estado dedicando a esto y todo el sacrificio y todo lo que he hecho sufrir a mi querida mujer, ¿no?, por los tiempos, por los proyectos y por todo, tiene ahora su sentido, ¿no? O sea, al final el sentido te lo dan también, ¿no?, los demás. Así que muchísimas gracias. Y voy a necesitar vuestro cariño y apoyo, porque si esto tiene recorrido y la cosa sale, ¿no?, pues voy a necesitar no tanto que compréis el libro, sino que digáis, oye, pues, ¿no?, pues esto, ¿no?, esto tiene sentido, ¿vale? Porque está claro que resistencias va a haber, es algo obvio. Entonces, cuando me decían, bueno, ¿y qué tal, no? ¿Y qué va a pasar, no? Pues yo, que soy muy positivo, siempre decía, hombre, es verdad que esto puede generar cierta preocupación en el sector, pero también es verdad que puede generar cierta, ¿no?, o sea, alegría en otro, ¿no?, en muchísima gente. Entonces, en ese sentido, hacéis que, o sea, tenía razón pensando que esto no era una temeridad y que había que compartirlo, ¿no? Y eso os los quiero agradecer un montón, ¿vale? Bien, ahora vamos a hacer algo que no tiene que ver con mi investigación, ¿vale? Yo llevo unas semanas haciendo como de comercial, ¿no? O sea, un día fui a un congreso con una mesa a vender libros, surrealista, ¿vale? Y ahora vamos a hacer algo que han preparado sobre el libro, ¿bien? Es algo así como un vídeo promocional, algo así. Ya os digo que me siento como si no fuese mucho conmigo, pero va con el libro y tengo que, ¿no?, que apoyarlo de un modo entusiasta, ¿vale? Entonces, vamos a ver el vídeo que han preparado con mucho cariño y la verdad es que es impactante. ¿Vamos allá? Bueno. Muchísimas gracias. Ahora cerrará el acto el presidente del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por darme de nuevo la palabra, aunque sospecho que es porque te querías sentar, ¿no? Me van a permitir que agradezca a los trabajadores del colegio. Me comentaba Miguel lo bien que hemos escuchado a Miguel Ángel, ¿no?, que parecía que estaba aquí
pues todo lo bien que ha salido desde el punto de vista técnico, de sonido y todo. Y luego también deciros que me he emocionado escuchándoos a cada uno de vosotros, ¿no? Es verdad que cuando uno lee el libro, pues le puede venir el pesimismo, ¿no? O sea, esto de que ya más del 10% probablemente, porque también, como hay mucho desconocimiento, tampoco tenemos siquiera esa cifra, ¿no? No hay una cifra que nos podamos decir oficial, pero ya probablemente más del 10% de los niños que nacen en España son niños que se han concebido mediante técnicas de fecundación in vitro. Si cogemos el libro, eso significa que hay muchos más intentos, muchos más embarazos que no llegan a término. Entonces, uno se puede asustar, ¿no? Pero bueno, cogiendo un poco el símil del tabaco, yo cuando empecé a estudiar medicina fue en el año 88. En el año 88 era legal fumar en los hospitales. Se siguió haciendo durante mucho más tiempo, pero en el 88 era legal, no podías decir nada porque era legal, ¿no? Y bueno, ahora yo llevo en el colegio 5 años, tenemos esta campaña de Madrid sin tabaco, a la que ya se ha sumado toda la Unión Interprofesional, que nuestro objetivo es que sea prohibido fumar y consumir tabaco en espacios públicos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y estamos ahí luchando por eso. Y yo creo que esto también se va a ir en un camino de proteger la salud de la población en este ámbito, porque se va en todos los ámbitos de la medicina. Vamos a una medicina personalizada, vamos a una medicina que empodera a los pacientes y también en esto tenemos que ir. Es verdad que antes de llegar aquí a lo mejor uno no era consciente de esta responsabilidad, pero creo que todos nos salimos de aquí con estos deberes que tenemos que dar a conocer cuando uno no lo conocía, pero ahora que lo conocemos tenemos que dar a conocer esta realidad. Y esto es lo que va a permitir, como decía Miguel Ángel, pues esto al final, si llegamos al 20-25% de la población que conozca esta realidad, esto es imparable. Con lo cual, pues muchas felicidades y, bueno, interpelar a todos que hagamos todo lo que podamos. Yo creo mucho en el boca a oreja, más que en las redes, etcétera, que también tienen su utilidad. Pero bueno, esto hay que darlo a conocer. Yo tengo una sobrina que hace una semana me dice, mira, he decidido que voy a hacer ginecología. Y le dije, mira, ya sé lo que te voy a regalar de Navidad, ¿no? O sea, esto al final hay que darlo a conocer porque yo de verdad creo que esta realidad va a cambiar en poco tiempo y ojalá lo consigamos entre todos. Muchas gracias.